demasiado, perdón, altera demasiado la calidad de vida de la paciente. Eh, Así tenemos de que puede causarle múltiples problemas individuales y sociales y de personalidad, como que puede haber un sentimiento de aislamiento, de minusvalía, y esto pues la aleja, la desintegra a la mujer que tiene este padecimiento. En nuestra región, la incontinencia urinaria de esfuerzo, eh, de esfuerzo no, la incontinencia urinaria en la mujer tiene diferentes, por decir, formas de enfrentarse a ella, ¿no? Por ejemplo, la mujer que tiene un nivel de información y socioeconómico más alto es la que más consulta, que más valora su personalidad, su persona. En cambio, la mujer campesina consulta muy poco al respecto, pensando que es un padecimiento propio de la edad y que desgraciadamente hay que soportarlo y llevarlo con ella, ¿no? O sea, hay pocas consultas, por decir, en nuestra región, en los hospitales del Ministerio de Salud son mucho menor las consultas por incontinencia urinaria en la mujer que en los de la Seguridad Social o probablemente también en las clínicas particulares, clínicas. Entonces, es un tema bastante, pues, interesante el que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, entonces vamos nosotros a tratar de, de definir o tener una definición de lo que es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria vendría a ser la pérdida involuntaria de orina. Es una definición bastante simple, pero aceptada, ¿no? Ah, Hay una sociedad internacional de incontinencia que la puso ya hace mucho tiempo, a varios lustros la ha propuesto y es aceptada como tal. La incontinencia urinaria vendría a ser un síntoma, es algo que siente la mujer que se le escapa la orina. Representa un signo porque la puede evidenciar el examinador, el médico. Y es una patología porque es algo que no debería suceder. Es una alteración fuera de la normalidad. Proceso fisiopatológico de base. Es un proceso fisiopatológico de base. En cuanto a la clasificación, vamos a dar algunas definiciones, pero al final el tema que nos reúne el día de hoy es para hablar básicamente de la incontinencia urinaria y la mujer, que se centra en tres alteraciones. La incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y tercero vendría a ser la incontinencia urinaria mixta, que incluye los dos grupos anteriores, ¿ya? La más frecuente, indudablemente, es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se va a presentar en aproximadamente entre el 45 al 50% de todos los casos. Es largamente la más frecuente. Siguiéndole la de urgencia y más rezagada, en tercer lugar, la mixta. Bien, vamos a dar algunas definiciones en general para tener los conceptos bastante claros. La incontinencia urinaria de esfuerzo verdadera o anatómica, también se le denomina, se debe, de acuerdo a estudios que han habido en diferentes momentos de la fisiopatología de la continencia, se debe a la hipermotilidad
del segmento vesicouretral, que es muy importante. O sea, básicamente el piso de la vejiga con el inicio de la uretra, ese segmento es muy importante. Este segmento o en la incontinencia va a presentar una debilidad. Se presenta acompañado de una debilidad del piso pélvico, o sea, hay un prolapso, por decir una protrusión, un aplanamiento de esta zona. Se caracteriza por tener los esfínteres normales, la incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, si nosotros reparamos esa alteración que hay en el piso pélvico, entonces vuelve la continencia, lo que demuestra que los esfínteres son funcionales, solo que hay una alteración anatómica que distorsiona las estructuras básicamente de esta zona, ¿no? De la vejiga y de la uretra. Es un ángulo que vamos a ver posteriormente que es muy importante, que se altera. Entonces no olviden que presenta esfínteres normales, funcionales. Esta se caracteriza también por tener un soporte débil del piso pélvico, o sea, el piso pélvico cede. Y una anomalía anatómica se muestra con radiografías que pueden ser sagitales, donde se va a ver la alteración de esta zona vesicouretral. Y la alteración no solo es por aplanamiento de un ángulo que hay, es un ángulo uretrovesical posterior, sino también por la ubicación del mismo en relación a, por decir, a la localización normal en la zona retropúbica. Y se tiene la característica de esta incontinencia es pues que la reparación de la anatomía, o sea, volviendo a su ubicación normal y reparando o reestructurando o reponiendo el ángulo vésico o uretral posterior, se logra nuevamente la continencia. Entonces, esta vendría a ser pues la más frecuente, es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Después tenemos la incontinencia de urgencia, como habíamos hablado antes, ¿verdad? Presente cuando hay una inestabilidad del detrusor. Los esfínteres igualmente son normales y la anatomía también es normal, o sea, la ubicación de esas estructuras están bien posicionadas y también es necesario para que se presente esta incontinencia de urgencia verdadera, necesario que haya ausencia de una neuropatía, o sea, algún daño neuropático. Esta incontinencia de urgencia se caracteriza pues básicamente por la frecuencia urinaria aumentada asociada con urgencia para miccionar, o sea, a volúmenes relativamente pequeños. Ustedes saben que el primer reflejo de micción en el llenado de la vejiga en un adulto, hombre o mujer, se presenta a los 150 mililitros de contenido en la vejiga. Y este reflejo inicial puede ser inhibido por la persona, ¿no? Por el individuo, por la mujer. En este caso por la mujer puede ser inhibido, porque esta patología también se presenta en varones. Antes se creían que era algo exclusivo de la mujer, pero no. Y el problema es cuando en el varón este problema de incontinencia de urgencia se presenta a la edad en que también, o paralelamente que hay un crecimiento de la próstata que nos da síntomas del tracto urinario inferior del tipo de vaciado, o sea, o anteriormente llamadas obstructivos.
Entonces ahí es donde se complica la cosa. Antes se creía que no existía tanto esto en el varón, que era algo exclusividad propio de la mujer. Entonces, ese es el concepto que hay que tener de esta incontinencia de urgencia. O sea, estas mujeres orinan muy seguido y si no van rápidamente a miccionar, van a tener pérdida o fuga de orina, este, porque es un deseo que les da de miccionar que no lo pueden inhibir. Entonces, luego tenemos la incontinencia mixta. Estos son los tres grandes grupos que vamos a desarrollar. La incontinencia urinaria mixta es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada a los dos grupos anteriores, como les dije, tanto a la urgencia de esfuerzo, la incontinencia urinaria de esfuerzo, y también asociada a la incontinencia urinaria de urgencia. Representa un 30-40% de las mujeres con incontinencia urinaria. Tienen síntomas de incontinencia urinaria mixta. O sea, un 30-40% de las mujeres con incontinencia presentan este tipo de incontinencia. Otras definiciones que no las vamos a desarrollar, pero deben tener ustedes el concepto de las mismas. Tenemos la incontinencia urinaria continua, que es la pérdida involuntaria y permanente de la orina y puede ser debido a una fístula. Por ejemplo, una mujer que tiene una fístula vésico-vaginal va a tener pérdida permanente de orina. También se presenta en las desembocaduras ectópicas de los uréter que hemos desarrollado en la clase respectiva. O sea, cuando el uréter no tiene una desembocadura ortotópica, o sea, donde debe ser, en la barra trigonal, en los extremos de la barra trigonal, si no puede haber por decir, a nivel de desembocar, a nivel de la uretra. Entonces da una incontinencia permanente. O también se puede deber esta incontinencia continua a un déficit intrínseco uretral grave. O sea, que haya alguna alteración grave a nivel de la uretra que comprometa las zonas relacionadas con la continencia. Tenemos otro tipo de incontinencia, una definición de la enuresis nocturna, que es la pérdida de orina durante el sueño. Consideramos la presencia de enuresis nocturna cuando los niños, que puede ser tanto niña o niño, pasan los 6 años de edad. Antes no existiría la definición de enuresis nocturna, sino consideremos como una pérdida permanente de orina. Incontinencia urinaria inconsciente vendría a ser la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccionado e independientemente de cualquier aumento de la presión intraabdominal. Es una forma de extrema disfunción del vaciado vesical dada por la obstrucción en el tracto urinario inferior. O sea, esto lo podemos ver en crecimientos marcados de la glándula prostática por un adenoma probablemente que van a producir una retención crónica de orina con una alteración de las estructuras de la pared del detrusor y con un vencimiento de la capacidad retentiva de los esfínteres. O sea, la presión intravesical es tan aumentada permanentemente, crónicamente, que ya vence a la capacidad contráctil del detrusor por las alteraciones de larga data que pueden tener a niveles de su pared y a nivel neurológico,
que hace puede que haya un goteo permanente y sobre todo la característica es de que esto se presenta cuando es un problema obstructivo netamente, en el caso de la hiperplasia benigna de próstata, se presenta en las noches, ¿no? El paciente en el día puede orinar cada 15 minutos, pero cuando ya agarra sueño, cuando duerme, ya no controla esto y moja la cama, no le da la sensación ya de orinar, sino que se le escapa. Otra, también se puede presentar esto cuando hay falla neurológica, ¿no? Porque cuando ya el detrusor es acontráctil, o sea que no tiene contractura por este problema ya de inervación del detrusor, ¿no? De la vejiga. Otra forma tenemos otro tipo de incontinencias urinarias raras que son, por ejemplo, la incontinencia durante el coito. Se describe y es algo un poco molestoso tanto para la pareja en sí, ¿no? Tenemos la incontinencia urinaria con la risa. Tenemos el goteo postmiccional que puede presentarse en algunas veces, que vendría a ser la pérdida de orina que se percibe tras finalizar la micción. Hay un goteo postmiccional que es muy característico cuando hay un problema de un divertículo uretral, ¿no? Esto se puede presentar en hombres y en mujeres también más raramente por problemas de la posibilidad. La mujer tiene uretra más corta y la posibilidad de que tenga una alteración tipo divertículo es menor. En el varón puede suceder mayormente y es un síntoma patognomónico, o sea que si se presenta en un hombre joven, entonces nosotros prácticamente podíamos asignarle como diagnóstico de la presencia de estos divertículos. Característicamente, por siempre el varón ha notado que orina y después de que un rato que acaba de orinar, después de varios segundos, empiezan a caer gotas de orina por el meato uretral. Entonces, pensar siempre eso en hombres jóvenes o en mujeres jóvenes que tienen esta alteración, ¿no? Del goteo postmiccional. En cuanto, hablando de las incontinencias en la mujer, entonces generalmente la incontinencia urinaria en la mujer no se presenta exclusivamente en mujeres superadultas o multíparas o ancianas. Se puede presentar en nulíparas, en mujeres jóvenes, por decir, con crisis así de risa o cualquier esfuerzo que realizan, básicamente más asociada a la risa, la mujer puede perder algunas gotas de orina sin que esto represente una patología. Esto probablemente será esporádicamente y asumimos de que casi la totalidad de las mujeres en algún momento han tenido una pérdida de orina de este tipo sin que represente algún daño o algún diagnóstico específico. Entonces tenemos acá la prevalencia de la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria está presente en el 86% de las mujeres incontinentes. La incontinencia de esfuerzo, habíamos dicho que es la más frecuente, ¿no es cierto? Entonces la incontinencia urinaria de esfuerzo está presente en el 86% de las mujeres incontinentes, la gran mayoría, ¿no? La incontinencia urinaria pura afecta al 50% de las mujeres incontinentes, mientras que el 36% tienen una incontinencia urinaria mixta. Hay un estudio de Picón que muestra que el 50% de las mujeres incontinentes tenían síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo. Un 11%
van a tener incontinencia urinaria de urgencia y un 36% van a tener una incontinencia urinaria mixta. Que, según recuerdo, habíamos enunciado anteriormente estos últimos datos al revés. Habíamos considerado que la incontinencia de urgencia era la que seguía y que la mixta era la más infrecuente. No, es así como estamos viendo ahora. Entonces, la más frecuente es la incontinencia urinaria de esfuerzo, le sigue la mixta y al final está la de urgencia. Claro que en los últimos estudios la incontinencia urinaria de urgencia se le está diagnosticando mucho más, se le está considerando mucho más y alcanza probablemente unos porcentajes mayores cada vez. El porcentaje de mujeres incontinentes con incontinencia urinaria de esfuerzo alcanza un pico máximo alrededor de la quinta década. En un rango de 28 a 65%, ¿no? Y luego declina a partir de la sexta década. Por contraste, la incontinencia mixta es más frecuente en mujeres mayores y supone un 40-48% en el rango de 60 años para adelante, a más. Hay ciertos factores de riesgo en general para la incontinencia urinaria, ¿no? Tenemos, el primero es el género. La razón de riesgo varía con la edad. En menores de 60 años, las mujeres tienen 4 veces más probabilidades que los hombres de padecer incontinencia urinaria. O sea, es más frecuente en la mujer. Pero en mayores de 60 años, solo 2 veces más. ¿Por qué? ¿Por qué se acorta aquí esta proporción? Porque el varón empieza a tener problemas ya de pérdida de orina por crecimiento prostático, por la patología prostática, ¿no? Por la patología prostática en general. Edad. Entonces, la edad de la incontinencia urinaria, hay ciertos factores relacionados con la edad, ¿no? ¿Por qué con la edad, por decir, aumenta la frecuencia de la incontinencia urinaria? Porque hay ciertas alteraciones, como por ejemplo tenemos que hay una disminución del tejido elástico. O sea, las estructuras están un poco menos elásticas, más rígidas, y esto favorece la presentación de la incontinencia urinaria. Hay atrofia celular, hay degeneración nerviosa, reducción del tono del músculo liso, hay hipoestrogenismo. Ustedes saben que hasta determinada edad hay producción estrogénica en la mujer. Después ya viene el hipoestrogenismo. También se puede, como un factor, tenemos relacionado, tenemos el deterioro cognitivo, la inmovilidad, la pérdida de la capacidad de concentración renal y la comorbilidad polifarmacia también. Tenemos en general otro factor de riesgo, tenemos la menopausia por el hipoestrogenismo, que se va a dar ya en los momentos que hemos expresado antes. La raza tiene que ver también. Las mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo 3 veces mayor que las mujeres negras, atribuyéndose esto a diferencias raciales, tanto en el tejido conjuntivo o en el tejido muscular. Las mujeres de piel oscura probablemente tienen tejidos conjuntivos más firmes y la musculatura más fuerte, más desarrollada. El peso, un índice corporal de masa corporal alto se correlaciona con una mayor prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y también de la incontinencia urinaria mixta.
así como la severidad de la incontinencia urinaria. La paridad es probablemente el principal factor de riesgo asociado a la incontinencia urinaria esfuerzo. Se ha sugerido que el parto vaginal es el factor contribuyente más importante, posiblemente por las lesiones neurológicas que pueden haber en el momento del parto o musculares asociadas. Aquí también hay que estar incluido, pues, por decir, la, las acciones, los que realiza el médico, en este caso el ginecobstetra o el obstetra, para que haya la salida de la zona cefálica, que es la más compleja. Entonces a veces hacen episiotomías haciendo cortes a través de la zona perineal, o también hay veces hay partos muy complicados por la macrosomía, por bebés muy grandes en primípara, van a producir una alteración de toda la anatomía, de todas las estructuras que están también relacionadas o muy próximas a, a lo que es la continencia de la orina. También hay, por decir, el uso de algunos dispositivos que a veces tiene, antiguamente se usaban más los forceps, pero afortunadamente su uso cada vez es menor. Producían alteraciones a nivel de las estructuras pélvicas del piso pélvico en la mujer. La histerectomía, un metaanálisis publicó una asociación entre la histerectomía y la incontinencia urinaria a largo plazo. Es decir, muchos años tras la cirugía, sobre todo en las mujeres mayores de 60 años, en las que el riesgo de incontinencia se incrementaba hasta el 60%. Oh, perdón, un ratito. Factores uroginecológicos son otros factores de riesgo. Los prolapsos de la pared vaginal y los órganos pélvicos, la debilidad de los músculos del suelo pelviano, la cirugía uroginecológica previa, el estreñimiento es un factor también bien asociado con la incontinencia urinaria, la cistitis y otras infecciones del tracto urinario son los factores uroginecológicos más importantes asociados a la incontinencia urinaria. ¿Ya? Otros factores tenemos endocardiopatía, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, demencia, accidentes cerebrovasculares, varios fármacos, tabaquismo, abuso de alcohol y otros se han relacionado con la incontinencia urinaria en general. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico clínico? Hay que hacer un diagnóstico dirigido, orientado. Hay una anamnesis, es importante la anamnesis. Eh, Aquí tenemos, básicamente el diagnóstico clínico se va a basar en la anamnesis, una parte importante, la exploración física, y también es aconsejable hacerles un diario miccional para ver el número de micciones durante el día y la noche, ¿no? Entonces, estos son nuestras armas para hacer un diagnóstico adecuado. Un dato que debe recoger la historia clínica es el número de compresas utilizadas durante el día, como un dato de la valoración indirecta de la severidad de la incontinencia urinaria. No, porque cada mujer expresa diferente, ¿no? Y también siente diferente. Hay algunas que pueden ser, entre comillas, un poco exageradas, ¿no? Y por eso directamente nosotros debemos hacerle la pregunta. Si por la pérdida de orina motivo de la consulta que viene la paciente, preguntarle cuántas, o si usa pañales en realidad,
o si usa solo esas toallitas, ¿no? Si usa toallitas pequeñas, podríamos asumir que la incontinencia no es tan cuantiosa. En cambio, cuando nos dice que ya se cambia, se tiene que colocar 3 o 4 esos pañales grandes, entonces ya nosotros asumimos de que la cantidad de pérdida urinaria es mucho mayor. Hay que informarse sobre la paridad. Es importante, ¿no? Indudablemente que a mayor número de partos vaginales, la probabilidad de la distorsión, de la alteración del piso pélvico es mayor. Utilización de los forceps, si ha habido o no utilización de forceps para sacar al bebé, si han habido episiotomías, y la duración del trabajo de parto también es importante. La duración del trabajo de parto generalmente en primíparas bordea los 18 horas. Entonces, si esto puede aumentar cuando hay bebés muy grandes, por eso hay veces cuando hay macrosomía es mejor, y es primípara, es mejor hacer un parto abdominal, no una cesárea. Así como las intervenciones previas para la corrección de la incontinencia urinaria. Entonces hay que preguntar eso, ¿no? Porque no es conveniente, pues, a una mujer que todavía tiene expectativas de tener más bebés, hacerle una corrección de un pequeño prolapso, un prolapso que puede estar con leve o pequeña incontinencia. No es conveniente hacerlo, pero algunas veces se realiza y después tiene otro trabajo de parto. Intervenciones abdominales y pélvicas también son importantes, enterarnos de qué tipo de intervenciones han sido estas. Deben reflejarse asimismo otros factores de riesgo. El sobrepeso es muy importante. Lo primero, en los casos de incontinencia en una mujer, es aconsejarle la pérdida de peso. El estreñimiento crónico hay que corregirlo. Es muy importante porque todos estos aumentan pues la presión que ejerce la cavidad abdominal sobre el piso pélvico. Y también hay fármacos que pueden contribuir a la incontinencia urinaria. El grado de hipermotilidad uretral se puede evaluar con el test del bastoncillo. Es un test ya bastante antiguo que no se realiza, pero que es importante. Si se puede realizar, se introduce una cadenita en la uretra y se evalúa el movimiento de este bastoncillo. Con la tos, se le invita a toser y se ve si es positivo, si es superior a 30 grados. Evaluar el residuo postmiccional. Siempre realizar un urocultivo en estas pacientes. Aquí tenemos pues una incontinencia, unas imágenes en que se ve la incontinencia urinaria. Es un examen físico de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. En la imagen A vamos a ver el test de tos o esfuerzo con vejiga capacidad. Nosotros le damos de beber líquido y que se llena en la vejiga. Por ecografía podemos evaluar que está bordeando los 300 mililitros. Ustedes saben que la capacidad normal de una vejiga en el adulto, en la mujer adulta es 380 mililitros. Entonces, cuando nosotros ya estamos bordeando 30 mililitros, 300 mililitros, el cálculo puede ser con ecografía, es bien fácil hacerlo. O si no, también clínicamente, cuando ya notamos que hay cierto globo vesical, entonces la mujer se colocaba en posición de litotomía y exponemos la zona de hiato uretral y hacemos que haga un esfuerzo, que aumente la presión intraabdominal o que tosa. Y vamos a ver la fuga, ¿ya? Para mayor representación, en la imagen B se ve el mismo test, pero con azul de metileno para ver el chorro del escape de la fuga más claramente, ¿no?
Para eso, previamente tendríamos que haberle dado algún colorante, ¿no? Se puede también dar fenazopiridina, que es menos, por decir, en todo caso, mejor metabolizado que estos colorantes. O si no, se puede introducir, pero ya sería un proceso invasivo con una sonda, introducirle por una sonda uretrovesical, introducirle unos 300 mililitros de agua o cloruro de sodio con colorante para realizar el examen, ¿no? Yo creo que sin colorante fácilmente se ve la fuga que podría estar presentando la mujer al toser o a realizar alguna maniobra de Valsalva. Entonces hay pruebas diagnósticas que se realizan. Entonces el estudio urodinámico es una prueba pues ideal para hacer un diagnóstico más preciso de la incontinencia urinaria. Entonces hay que hacerle la flujometría, hay que hacerle estudios de la presión, de la función uretral, del perfil uretral, y eso lo hace un dispositivo eh, que está incluido todo dentro del set del equipo de urodinamia. Nos mide todos estos valores y nos da un diagnóstico. El tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico de la incontinencia urinaria? Hay medidas higiénico-dietéticas que debemos iniciar y aconsejamos nosotros que debe bajar de peso la mujer. Debe evitar esfuerzos intensos, ir al mercado y estar pues levantando grandes pesos, ¿no? Canastas, bolsas, llevarlas al carro a casa, ¿no? Con el carro a casa. Evitar el consumo de tabaco en forma crónica. Felizmente, este hábito se está alejando un poco de las mujeres. Reducir el consumo de café, el té y el alcohol. Tratar el estreñimiento. El estreñimiento también es un factor de riesgo importante que hay que tratar de controlar. De ahí viene la rehabilitación muscular del suelo pelviano, ¿no? Se usan técnicas para mejorar el tono de la musculatura del piso pélvico, favoreciendo un mejor soporte de las estructuras pélvicas y una adecuada movilidad uretral. Estos ejercicios musculares son eficaces en la incontinencia urinaria y el esfuerzo de la mujer, ¿no? Ahí da muy buenos resultados. El tratamiento conservador es útil en mujeres con cuadros leves o moderados, ¿no? En cuadros muy severos, entonces no da resultados óptimos. En cambio, sí es muy útil en los cuadros leves o moderados de incontinencia urinaria y esfuerzo, sin otros procesos concomitantes. Con la rehabilitación, las tasas de curación mejoría oscilan entre 60 y 90%. O sea, es un porcentaje bien alto. Entonces, siempre debemos empezar con estos tratamientos, ¿no? Estos tratamientos médicos, no invasivos. O sea, no de frente querer operar. Hay que dar unas instrucciones a nuestra paciente para que realice efectivamente. El mejoramiento del piso pélvico también se hace con unos ejercicios, los ejercicios de Kegel, que colaboran pues a llegar a porcentajes bastante satisfactorios en el mejoramiento de la incontinencia leve a moderada en la mujer. ¿Cómo consideramos nosotros esta gradación de la incontinencia urinaria de esfuerzo? Diremos de que el grado 1 es cuando la mujer pierde orina a los grandes esfuerzos, ¿no? Por decir, consideramos un gran esfuerzo estornudar o reírnos así eh, con muchas ganas, ¿no? Un ataque de risa. Y la incontinencia urinaria
leve o moderada sería pues cuando la mujer sube rápidamente escaleras. Y la incontinencia ya grave, de tercer grado grave, es cuando la incontinencia se presenta a esfuerzos tan leves como caminar, por ejemplo. Está caminando, está perdiendo, está fugando orina. Entonces, eso es una gradación que podemos nosotros tener en cuenta siempre, ¿no? O sea, no preocuparnos tanto de esas incontinencias a los grandes esfuerzos como, por decir, estornudar, reírnos, ataques de risa, cuando la mujer pues levanta en cada mano, levanta 25 kilos haciendo el mercado en cada mano, entonces ahí pues se le va a escapar un poco de orina. Aquí tenemos los ejercicios de Kegel. Entonces la flecha señala la ubicación de los músculos pubococcígeos que se deben ejercitar gracias a esta serie de ejercicios. Los ejercicios de Kegel se deben realizar con regularidad de 4 veces al día. Ya. Entonces acá tenemos más o menos los ejercicios de Kegel. Tenemos las estructuras comprometidas, la vejiga, la uretra, la vagina. Acá tenemos los músculos del piso pélvico, de la pelvis. Y un músculo muy importante es este, ¿no? Que se altera bastante en el trabajo de parto, que es el músculo elevador del ano. Es importantísimo, es un músculo fuerte que si nosotros lo estimulamos, puede mejorar mucho la incontinencia. Ahí tenemos el recto, etcétera. Entonces, este vendría a ser un corte sagital para ver la musculatura del piso pélvico, que es la que hay que desarrollar, hay que fortalecer con los ejercicios de Kegel. Entonces, acá vamos a hablar algo de la fisiopatología, o sea, qué es lo que ha habido, qué estudios se han realizado, evolutivos, para tratar de explicar lo que es la presentación de la incontinencia urinaria, sobre todo ya estamos dirigiéndonos a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tenemos que hay teorías que son importantes, ¿sí? Las tenemos. La primera es la transmisión de presiones, la teoría de transmisión de presiones. Esto en la década del 60, en Hording postuló que la posición intraabdominal del cuello, de la vejiga y de la uretra proximal eran elementos necesarios para la adecuada transmisión de la presión intraabdominal a estos segmentos. Lo vamos a ver en un gráfico posteriormente. Además, postuló la hipótesis de que el descenso de estos segmentos por debajo del diafragma urogenital los dejaría fuera del efecto protector de la transmisión de presiones, causando la incontinencia de esfuerzo. Esta teoría justifica la colposuspensión de Burch, que es una operación invasiva suprapúbica que levanta pues la pared vaginal anterior y restituye la posición adecuada de ese ángulo que habíamos hablado importante, el ángulo uretrovesical inferior. Lo levanta. Entonces, lo restituye a su posición adecuada y se recobra la continencia por cuestión de presiones. Es una buena alternativa terapéutica que restablece la posición del cuello vesical y de la uretra proximal, ¿ya? Entonces, esa sería la primera teoría. Y después salió, porque ya, otra teoría integral de la continencia, que es probablemente
una de las más vigentes, porque ambas son muy importantes, eh, descrita por Petros y Umstein en la década de los 90, posterior ha sido ya a fines del siglo pasado. Reportaron un estudio vectorial de las presiones que determinan los fenómenos de continencia y micción, así como las estructuras involucradas en estos procesos. Definen a la uretra media con un soporte facial, muscular y vaginal, a lo que llaman zona de elasticidad crítica, como la estructura responsable de la continencia de esfuerzos, y proponen el refuerzo del soporte medio uretral mediante una malla de polipropileno después de haber ensayado una serie de materiales con múltiples complicaciones. Entonces aquí vean ustedes el gráfico, ¿no? Esta es la primera teoría en que para que haya una adecuada continencia tiene que haber pues una ubicación adecuada de la uretra y del cuello vesical, para que las presiones intraabdominales ayuden a la continencia. Miren cómo las presiones intraabdominales van a hacer de que haya una continencia por acción dentro del cuello, porque hay dos esfínteres en la mujer. A veces, antes se creía que había uno que estaba en el cuello vesical, pero después se ha visto que a nivel de la uretra media hay otro esfínter que tiene las funciones esfinterianas. Entonces, si no está distorsionado este piso pélvico, entonces las fuerzas intraabdominales van, por decir, a ser efectivas al cerrar la uretra y el cuello vesical, ¿ya? Pero esta es una mujer continente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mujer que tiene incontinencia de esfuerzo? Ahí se ha perdido, no ven un vencimiento del piso pélvico, entonces las fuerzas no se dan donde debe ser y no hay continencia, y va a haber la fuga o el escape, ¿ya? Eso es lo que sucede. Y esto se da, este, es- este, este vencimiento del piso pélvico va a alterar la posición normal de esta zona anatómica, ¿no? Del ángulo vesical posterior. Y va a haber la pérdida de orina al esfuerzo. Diagnóstico diferencial. Hay diagnósticos diferenciales, ¿no? De la incontinencia urinaria y esfuerzo. Tenemos la deficiencia esfinteriana intrínseca, definida por Marguerite como escape de orina a bajas presiones abdominales, o sea que hay poca presión abdominal y hay fuga. Se ven pacientes con antecedentes de radioterapia, patología neurológica, cirugía pelviana previa, y se presenta escape de orina con mínimos esfuerzos o incluso con el reposo. El examen clínico pierden orina con una uretra rígida y que no se corrige con maniobras de soporte suburetral. Requiere una cirugía de mayor soporte bajo el cuello vesical. En el diagnóstico no hemos hablado sobre una maniobra bien importante que hace el médico para evaluar, hacer una predicción de si la cirugía que se va a hacer de suspensión, de una colposuspensión, por decir, para elevar las estructuras anatómicas del cuello y de la uretra, en la incontinencia urinaria de esfuerzo, nosotros, pues, con la paciente en litotomía, nosotros, y con la vejiga llena, que puede ser bordeando 300 mililitros, la mujer en posición ginecológica, nosotros con el dedo índice y el dedo medio suspendemos. Se le invita a la mujer a realizar maniobra valsalva, pujar, y nosotros vamos a constatar de que efectivamente hay escape de orina al esfuerzo.
Entonces nosotros con el dedo índice y el dedo medio suspendemos, levantamos la zona de la uretra proximal o uretra media y vamos a lograr continencia. O sea que ya no hay escape, ya no hay fuga. Está pujando la mujer, pero nosotros estamos elevando la uretra proximal y media y no hay fuga. Eso es una predicción de que la operación de colposuspensión o la colocación de cabestrillos va a dar buenos resultados. En cambio, hay en unas oportunidades que nosotros suspendemos y sigue habiendo fuga, entonces el pronóstico aquí no es tan bueno para lograr resultados óptimos en la corrección de la incontinencia. Otro diagnóstico diferencial, tenemos un término que últimamente se está estudiando bastante, que es la vejiga hipoactiva. ¿Ya? O sea, la vejiga hiperactiva produce incontinencia. Es un diagnóstico que se está estudiando bastante, pero también se está estudiando bastante la vejiga hipoactiva, que va a presentar igualmente escape de orina solo a grandes volúmenes. Entonces esto se está estudiando, todavía no está como una entidad nosológica, pero se está estudiando bastante la vejiga hipoactiva. Tenemos también el diagnóstico diferencial de hiperactividad idiopática gatillada por tos también. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Habíamos hablado del tratamiento médico, todavía no llegamos al tratamiento quirúrgico, que quizás es el más óptimo y el que da mucho mejores resultados. El tratamiento farmacológico. En las fases de llenado, ya me entienden ustedes cuáles son las fases de llenado, y vaciado vesicales, están involucradas las vías neuronales aferentes y eferentes, somáticas, parasimpáticas y simpáticas, reflejos y neurotransmisores centrales y periféricos, glutamato, serotonina, noradrenalina, dopamina, encefalina y acetilcolina. Las relaciones existentes entre todos estos factores no se conocen por completo, pero es bien conocido que la acetilcolina es el neurotransmisor periférico predominante y responsable de la contracción vesical, o sea, de la contractura del músculo, la acetilcolina. Entonces, los fármacos más utilizados para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo son los antimuscarínicos. La curación se da en un 30% de casos y una mejoría sintomática significativa en 50% de casos. Hay actualmente agentes más selectivos como para la vejiga, como la solifenacina. De estos antimuscarínicos tenemos varios que hemos usado siempre nosotros, ¿no? La tolterodina también hemos usado, la oxibutinina, la tolterodina, la solifinosina, que tiene menos efectos colaterales. Entonces es muy importante en casos sobre todo leves o moderados, después de las medidas higiénico-dietéticas, de los ejercicios, del mejoramiento del piso pélvico. Entonces, ir al uso de algún fármaco que va a mejorar en forma bastante, por decir, eficiente, el corregir la fuga de orina. La serotonina y la noradrenalina tienen propiedades promotoras de la continencia, o sea, actúan a otro nivel. O sea, no sedando a la vejiga, sino a nivel, más bien, a nivel de la contractura de las zonas esfinterianas o comprometidas con la continencia. Por eso está en fase de implementación el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de ambos, como una mejoría de hasta 60% de la incontinencia. Ejemplo, la duloxetina, que tiene un efecto colateral importante, que son las náuseas.
Acá tenemos, miren, un cuadrito bien simple para ver el tratamiento de la incontinencia urinaria. Tenemos los anticolinérgicos, lo que le decía que es la oxibutinina, se ha usado, la tolterodina. Hay antagonistas alfa-adrenérgicos también que se pueden usar. Aquí tenemos a la tansulosina, ustedes vean que lo usamos para la hiperplasia benigna de próstata. La doxosacina, que es muy buena. La terazocina, que fue un tratamiento inicial que ahora por mayor cantidad de efectos colaterales ha sido desplazada, ¿no? Por la tansulosina y la alfuzoxina. Los estrógenos, hay que usar siempre el estrógeno, le da mayor turgencia, mayor irrigación a la zona y mejora indudablemente los problemas o colabora en la mejoría de los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo. Sobre todo en las posmenopáusicas nosotros usamos cremas vaginales, tópicas, no se usan estrógenos parenterales, están proscritos. También buenos resultados da el uso de la imipramina y la desmopresina. Entonces, ya hablando directamente de la incontinencia urinaria de esfuerzo y los tratamientos ya invasivos, diremos que la incontinencia urinaria de esfuerzo es el resultado, pues, de la debilidad del piso pélvico, del vencimiento del piso pélvico. El piso pélvico debe ser bien firme. Entonces, cuando hay una debilidad, hay incontinencia urinaria de esfuerzo. Y también está el piso pélvico y sostén deficiente de la unidad esfinteriana vesicouretral. Eso es lo que le dije, ¿no? De que esta estructura anatómica de la uretra con este ángulo del que forma la uretra con la vejiga, el ángulo uretrovesical posterior es muy importante, su ubicación para lograr para que haya una buena continencia. Entonces, rebasando la anatomía, se encuentra en la incontinencia urinaria de esfuerzo una hipermotilidad, o sea, se mueve demasiado, está vencido el piso pélvico. Hay un descenso en la posición del segmento vesicouretral posterior. El ángulo vesicouretral posterior es considerado como un factor clave para señalar la presencia de incontinencia anatómica de esfuerzo. Otros ponen de relieve marcas óseas en la pelvis al describir la relación de la base de la vejiga y la unión vesicouretral con el punto púbico inferior sacrococcígeo. Vamos a verlo en un esquemita que cuando desciende de esa línea del punto sacrococcígeo con la zona inferior del pubis, entonces una línea imaginaria se traza y debe estar por encima de esta unión vesicouretral con el punto púbico inferior sacrococcígeo. La alteración anatómica se puede mostrar con una cistografía lateral, con un catéter uretral colocado, con la finalidad de definir claramente el segmento vesicouretral. Normalmente, la unión vesicouretral se localiza frente al tercio inferior del hueso púbico y debe moverse, se mueve normalmente con valsabra de 0,5 a 1,5 centímetros. Al hacer algún esfuerzo, al hacer un esfuerzo debe movilizarse entre medio centímetro a centímetro y medio, no más. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. Entonces, esta continencia de urinaria de esfuerzo afecta a más del 20% de las mujeres en Estados Unidos. A prevalencia en aumento por el envejecimiento de la población. Se presenta cuando hay una fuga involuntaria de orina al toser, reír, estornudar o realizar actividad física. Estamos repitiendo algunos higrandos para reafirmar lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay tratamientos no quirúrgicos poco eficaces y tratamientos quirúrgicos que dan buenos resultados. O sea,
Los tratamientos no quirúrgicos para la incontinencia urinaria de esfuerzo severa van a dar unos resultados malos, ¿no? Por eso ahí en esos casos es preferible, haciendo un buen diagnóstico, acceder rápido a un tratamiento quirúrgico, donde los resultados van a ser muy buenos. Los tratamientos incluyen la colocación de eslingas. Las eslingas vienen a ser, eh, eh, por decir, dispositivos que se colocan en forma de una maquita debajo de la uretra para elevar el ángulo uretrovesical posterior. Lo elevan y dan la continencia. Estas selingas de la uretra media y las selingas colocadas en la unión uretrovesical. A ver, un ratito para el agua. Gracias. La uretropexia retropúbica es muy buena. La uretropexia retropúbica es una cirugía invasiva. Hay que hacer una apertura en la zona suprapúbica y ir y, y movilizar las estructuras periuretrales con la parte del cuello anterior y hacer una suspensión de las mismas a las estructuras que están en la parte superior, que puede ser el retropubis o algunos ligamentos, para lograr levantar la unión uretrovesical. También hay agentes, esa es la uretropecia retropúbica, que da muy buenos resultados, pero es una cirugía invasiva, hay que hacer corte. Agentes volumétricos de la uretra. Estos agentes volumétricos son, pues, la inyección de sustancias inertes rodeando la uretra para lograr la continencia. Desgraciadamente, estos métodos de inyección de silicona, todas esas sustancias dan un mejoramiento temporal, no son tratamientos definitivos por la movilización de esas estructuras, ¿no? No sabemos cómo empiezan a migrar y después de un año o más de 6 meses ya no hay la estructura que se ha inyectado en la zona que debería estar. ¿Dónde estará? Ya, entonces, por eso se realiza con tratamientos paliativos en casos en que ha fracasado todos los tratamientos anteriores. Y indudablemente, lo último que se usa es ya el esfínter artificial, que es muy bueno, pero el problema es el elevado costo que representa. Es muy caro, ¿no? Que no está al alcance de los sistemas de salud de países todavía que están en vías de desarrollo, ¿no? Pero países adelantados, y se debe utilizar cuando ya fracasó todo. Cuando ya fracasó todo, entonces todos los procedimientos, todas las intervenciones que realiza para corregir la incontinencia urinaria, si han fallado todos, ya se va al esfínter artificial, que son eficientes. Alguna vez nosotros para incontinencia no hemos, de la mujer no hemos colocado, pero sí en la incontinencia del hombre por post-prostatectomías, que son raras, pero en alguna oportunidad hemos colocado acá en el Cusco y increíblemente con adquisición del Seguro Integral de Salud. Demoró un tiempo, pero lo hicieron. Las eslingas, que vienen a ser las cintillas que se utilizan que se usan como hamaca para elevar la uretra y el cuello proximal, y la uretropexia retropúbica, que es la cirugía invasiva que se hace con incisión suprapúbica para elevar igualmente la zona parouretral o también restituir a su posición primigenia o adecuada el ángulo uretrovesical posterior. O sea, se eleva con puntos a estructuras. En la operación de Burs
se, se eleva la pared vaginal anterior a, a unos ligamentos que están en la zona, y en la operación de Marchand-Marchetti-Kranz, que vamos a ver posteriormente, se ponen puntos parauretrales o paracervicales que van a ser levantados y fijados a nivel de, del pubis, del hueso púbico. Se pone punto a nivel del hueso y se le fija a ese nivel para elevar esas estructuras importantes que habíamos dicho que son el ángulo uretrovesical posterior. Acá tenemos esta anatomía no, esta figura no es una anatomía fidedigna, pero nos ayuda más o menos, perdón, a ver las estructuras, ¿no? Aquí tenemos, por decir, un corte sagital de una mujer, donde vemos la uretra, tenemos nosotros la vagina, esta vendría a ser la vagina. La vagina es una cavidad virtual que se hace real cuando hay la actividad sexual, por la penetración peniana, y cuando el bebé sale, ¿no? El bebé se forma aquí en la cavidad uterina y cuando llega a los 9 meses de gestación, rompe el cuello, dilata el cuello y sale por este canal. Entonces ahí se hace real. Entonces aquí, esquemáticamente para incontinencia no está bien representado porque el ángulo importante que les había dicho es el vésico uretral de la vejiga con la uretra, o sea, este ángulo es importantísimo. Este aquí está medio aplanado, debe tener muy próximo a 90, 100 grados este ángulo para que haya una buena continencia. Cuando se aplana, como en este caso que está más o menos aplanado, más bien hay pérdida de orina, ¿ya? Acá tenemos bien la proximidad, nosotros de estas estructuras en la mujer tenemos la vejiga y ahí está el útero y acá la vagina, la uretra. Son estructuras muy próximas que tienen que ver con la continencia. Acá tenemos el introito vaginal, ¿no? Tenemos la uretra, la pared vaginal anterior, acá todavía hay limen, los labios, labios menores, labios mayores, los labios mayores están más afuera. Entonces, la incontinencia urinaria, van a ustedes a ver, sobre todo cuando lleven el curso de ginecobstetricia, que este introito vaginal, normalmente la pared vaginal anterior, que es esta, no debe protruir. Cuando protruye más allá de una línea imaginaria que da en el himen o los apéndices mirtiformes en la mujer, cuando sale ya se llama lo que ustedes van a escuchar o habrán escuchado del prolapso vesical o prolapso genital, que están asociados con distorsión del ángulo uretrovesical inferior, y que al prolapsarse y al no haber un buen soporte del piso pélvico van a producir incontinencia. Por eso hay una operación que se hace vía vaginal, la operación de Kelly, que se hace, imagínense ustedes, desde el fines del siglo XIX. Ya se hacían ese tipo de operaciones, en que se trata de restituir ese ángulo importante de la continencia, haciendo un recorte de la mucosa prolapsada de la vagina y una elevación de ese ángulo, ¿no? Entonces, esa es la operación de Kelly, que es la que realizan los ginecólogos en primera instancia en las incontinencias leves a moderadas. Y acá también abajo está la pared del recto, que se puede prolapsar también, prolapso rectal. Entonces, este es el introito vaginal, que quería mostrarle, porque esto lo van a ver muy bien cuando lleven ginecobstetricia.
Acá tenemos, miren, más o menos, ¿no? Un esquema algo muy simple para entender lo que es la incontinencia. Tenemos en el lado derecho acá los músculos fuertes y control de la vejiga, ¿no? Entonces aquí no va a haber incontinencia. Orina y como hay un buen piso pélvico, bien soporte pélvico, funcionan bien las estructuras del esfínter medio, el esfínter del cuello vesical y el esfínter de la uretra media, funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si hay vencimiento, una debilidad del piso pélvico? Va a haber la fuga con el esfuerzo, ¿no? Entonces es un esquema muy, muy primario, pero que nos ayuda a entender lo que es esto, ¿no? Acá tenemos la musculatura importante del piso pélvico. La masculina no nos interesa en este momento, pero la femenina, vean ustedes, uno de los músculos más poderosos en la continencia viene a ser el músculo elevador del ano. Es un músculo muy fuerte que hay que, incluso en las correcciones que se hacen en la colposuspensión, también hay que reforzarlo, este músculo, para que haya buena continencia. O sea, hay que hacer la corrección a nivel de la pared vaginal anterior y posterior con elevación de este músculo elevador del ano, con fortalecimiento. Acá lo que habíamos dicho de la continencia, miren esta línea imaginaria que va en esta zona ah, del coxis y el sacrum. Entonces una línea imaginaria que vaya hasta debajo del pubis. Entonces, la, la, el ángulo uretro-vesical posterior no debe caer más abajo de esta línea imaginaria, porque si no se pierde la continencia. Debe estar más arriba, como lo ven acá, en la línea que va del sacrocoxis hasta debajo del pubis, está el ángulo vésico, acá está el ángulo vésico uretral posterior, se ve claramente, debe estar incluido encima de esta línea imaginaria y más o menos a nivel del tercio inferior del hueso púbico. Ahí debe estar esta estructura. Entonces las cirugías para mejorar la continencia, tanto la colposuspensión como la operación de Burch, la operación de Marchetti, que son invasivas, elevan esta zona y la colocan en la posición ideal para que haya continencia. ¿Ya? Igualmente las eslingas, o sea que son materiales inertes, ¿no? Son mallas especiales, se colocan debajo de la uretra y elevan y lo vuelven a esta posición que debe estar encima de esta línea imaginaria que va del sacro coxis a debajo del hueso púbico, debe estar por encima para que haya una buena continencia. El tratamiento, entonces, repitiendo un poquito, el tratamiento no quirúrgico, ya lo habíamos dicho, son medidas higiénico-dietéticas, rehabilitación del piso pubiano y tratamiento farmacológico en la incontinencia urinaria y el esfuerzo. Esto es ideal y buenas respuestas en incontinencias leves a moderadas, las que podríamos llevar de primer y segundo grado. En las primeras estaba relacionada por los grandes esfuerzos, por decir, levantar pesos mucho peso, pues más de 25 kilos, también cuando se le escapa, cuando hay tos persistente o hay ataques de risa. Entonces, eso ahí va muy bien, mejora mucho la incontinencia con estos tratamientos. Pero ya en las severas, que es por decir cuando la mujer camina y tiene que usar pañales grandes que mojan mucho, hay mucha fuga, entonces hay que recurrir al tratamiento quirúrgico, pero por supuesto, dando tratamientos y consejos de la primera etapa, de lo primero que habíamos considerado el tratamiento no quirúrgico. Siempre es necesario
no ir de frente al tratamiento quirúrgico, sino aconsejarle y hacerles de que tengan conciencia de su enfermedad, que la obesidad favorece eso, la tos, el estreñimiento, todo lo que habíamos referido anteriormente. El tratamiento quirúrgico se necesita hacer principalmente la suspensión y el sostén apropiado del segmento vesíco-uretral. Ya entienden ustedes qué es esto. Hacia una posición normal, ya lo entienden, lo hemos visto en los gráficos. En la incontinencia urinaria de esfuerzo verdadero, el mecanismo esfinteriano está intacto. Esto hay que tener presente, ¿no? Pero su eficiencia está deteriorada debido a la movilidad excesiva en la posición anormal que está. Una vez que se ha restablecido la posición, el mecanismo esfinteriano habitualmente recobra su función. Las técnicas para restablecer la posición normal y para proporcionar un sostén adecuado pueden ser hechas por vía vaginal o por vía suprapúbica. Entonces aquí tenemos, ya vamos a hablar de las seringas retropúbicas mínimamente invasivas de la uretra media, y son 3 principales, ¿no? Tenemos la cinta vaginal libre de tensión, que es el TBT. TBT, vamos a ver en qué posición se coloca el TBT y cómo. La cinta vaginal transobturatriz libre de tensión, que es el TBT-O, obturatriz, o llamado también TOT de frente, TOT. Y la linga de una sola incisión, que es la que se está usando últimamente, porque es menos invasiva, es más mínimamente invasiva. La alteración al uso de mallas son los procedimientos retropúbicos de uretropexia, como la operación de Burch. O sea, las operaciones que dan buenos resultados equivalentes a la utilización de estas mallas o estos slingas son las uretropexias, que se hacen con incisiones suprapúbicas. Da buenos resultados, pero es invasiva. Los agentes volumétricos, ¿se acuerdan? De la uretra son útiles en uretras fijas que no pueden operarse. O sea, que ya la zona, ese piso pélvico ha sido probablemente ya trabajado con operaciones previas y está muy rígido y no va a haber unos buenos resultados. En este caso se pueden usar, o también en caso de falla de otros procedimientos previos contra la incontinencia. Se puede usar. Como le digo, el tratamiento es temporal, no es definitivo. Los esfínteres artificiales deberían considerarse como una operación de último recurso. Entonces tenemos las operaciones convencionales, antiguas, de cirugía invasiva. Tenemos la vía suprapúbica, tenemos la operación de Marchand-Marchetti-Krantz, que la describió el año 1949, en donde nosotros fijamos el tejido periuretral a la cara posterior de la sínfisis del pubis. O sea, con la aguja se coge tejido parauretral y se junta la, con el hueso púbico, con la sínfisis del pubis. Se fija un punto. Generalmente se puede usar material no reabsorbible, o también briquiril es muy bueno, un briquiril hueso o un ácido poliglicólico en cada lado. Se coge tejido para uretral de un lado y de otro y se fija detrás del pubis al hueso mismo. Esa es la operación de Marchand-Marchetti-Krantz. Tenemos otra operación que es buena, vigente, que se describió en el año 61 por Burch, en que se eleva la pared vaginal anterior y se va a fijar al ligamento de Cooper. Se ponen puntos y elevan las estructuras del ángulo uretrovesical posterior. Si hay daño del esfínter y debilidad extrínseca, la suspensión sola no puede dar buenos resultados. Se usan técnicas de cabestrillo, que son técnicas antiguas también, pero con excelentes resultados en casos
muy renuentes, muy resistentes al tratamiento. Las técnicas de cabestrillo, ¿no? Se usaron antes utilizando, en el caso de McGill, una tira de vaina del recto anterior, o sea, sacaba aponeurosis del recto anterior y esa servía de como una hamaca debajo de la uretra para levantar las estructuras. Ras utilizó el cabestrillo con pared vaginal, en la que se moviliza un colgajo de la pared vaginal anterior y se utiliza para sostener el segmento vesicuretral. Son variantes, pero la técnica es lo mismo, con técnica de cabestrillos. Complicaciones. En general vamos a hablar de las complicaciones, tanto básicamente de las slingas acá, de los slings. Tenemos lesión vesical, porque son procedimientos que se realizan en forma ciega, con agujas y direccionados con el dedo, pero son ciegos. Entonces podemos lesionar la vejiga. Causan también como complicación, puede haber infecciones, retención urinaria, hemorragia, hematoma, erosión vaginal o uretral, dispareunia posteriormente. Si hay daño esfinteriano intrínseco importante, se utilizan inyecciones locales de material de relleno, ácido hialurónico, colágeno para aumentar la resistencia de salida de la vejiga. Esto hemos dicho que son temporales. En general se considera que uno de los procedimientos más recomendados en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo es el abordaje retropúbico. Es uno de los procedimientos. El otro son las eslingas, que dan buenos resultados. La vía vaginal, en la cirugía antigua, le dijimos la operación de Kelly, es la suspensión vaginal al tejido se reúne detrás del cuello vesical. Entonces se hace una colposuspensión. La operación de Pereira, hay la operación de Tame que agrega el uso de cistoscopio para ver que está bien elevado el cuello vesical. Son variantes nomás, no pues lo mismo. Acá tenemos la técnica de Burch. Esta es buena y la realizan algunos hospitales. Nosotros lo hemos realizado, en el seguro lo usan bastante en forma sistemática, paralelamente con el uso de las eslingas. Entonces miren cómo acá está la vagina, cómo ponen puntos de la pared vaginal anterior y los llevan hasta el ligamento, ¿ya? Y elevan la uretra y mejoran el ángulo uretrovesical posterior. Entonces es una buena operación, pero es desgraciadamente de cirugía abierta. La uretropexia retropúbica es la operación de Marshall-Marchetti-Kranz, que es la compulsión de Marshall-Marchetti-Kranz, que le hemos dicho que este es el esquema de la suspensión de Burch, lo mismo que habíamos visto antes. La Marshall-Marchetti-Kranz coge tejido parauretral y lo lleva detrás del pubis. Esta es la de Burch también, que él sube la pared vaginal anterior al ligamento de Cooper. Técnica de Pereira, se apertura y se pasa una agujita, una incisión en la zona suprapúbica y se hace la suspensión de la uretra y del cuello a través de una apertura previa digitalmente. Entonces acá tenemos los dispositivos que se usan para colocar las eslingas, o sea, las mallitas, las mallas, las famosas mallas o slingas. Entonces, vamos a ver más detalladamente después. Llegó un momento en que estas mallas querían usarse para todo. Miren, acá una malla que cubría toda la pared vaginal anterior y levantaba todo. Esto hubo un problema con el uso de las mallas, más o menos a fines del siglo pasado. Se empezó a usar ya en forma ya pues exagerada las mallas. Quería colocarse mallas gigantes en todo lado.
Entonces esto creó un problema para los fabricantes de esto, porque ¿qué pasaba? Como fueron aprobados por la FDA al inicio, o sea, por la entidad que da permisos para los fármacos y para la colocación de dispositivos médicos en Estados Unidos. Pero después lo suspendió porque hubo muchos reclamos por complicaciones serias que habían, ¿no? Generalmente las complicaciones eran la extrusión, o sea que el organismo botaba. Después y quedaban peor que antes, quedaban con fístulas, quedaban muy complicadas las mujeres por el exceso de uso, ¿no? de estas mallas. Entonces, ¿qué hizo quebrar a varios seguros? Las demandas eran multimillonarias. Entonces, la FDA, ¿qué tuvo que hacer? Suspender el uso de mallas. En el inicio de este siglo se suspendieron los uso de armas y se empezó a retomar más o menos a partir de 2010, 2012. La FDA dio nuevamente permiso, pero con un pero, que el cirujano y el paciente tenían que haber estado de acuerdo y que ellos son los responsables de las posibles complicaciones que pudieran haber. O sea que los seguros se cubrieron ahí, ¿no? Ahora todavía no hay un permiso así abierto para el uso de mallas. Tiene que haber una responsabilidad compartida de quien acepta, firma el consentimiento informado y el cirujano. Pero indudablemente los resultados son muy buenos ahora y las complicaciones son menores porque ya no se está exagerando en el uso de mallas. Ven ustedes ahí como las cintitas que se usan son más pequeñas y son suficientes para levantar bien las estructuras que queremos nosotros movilizar a su posición ideal. Aquí tenemos más o menos cómo están colocando, aquí se está colocando un TOT, o sea, se usan estos dispositivos y son ciegos. Hay que hacer una pequeña incisión a nivel de la uretra media y se va a buscar el obturador, se jala el sling, la mallita, y para ambos lados y se levanta sin hacer tracción. No es necesario hacer tracción, sino nomás se tracciona la cinta y a nivel del corte no se fija ninguna estructura, sino se corta, a ambos lados se corta y se deja ahí. Eso es suficiente para lograr una buena. Hay unos kits en que se hace la suspensión y se pasa una tijerita de Metzenbaum que debe quedar levemente ajustada. Entonces, esos kits ya se aprenden cuando uno adquiere estos dispositivos, ¿no? Siempre hay operaciones demostrativas y videos donde uno aprende estas técnicas. Pueden haber indudablemente complicaciones, que tenemos la retención urinaria, que quieren suspender mucho y se retiene la orina. Puede haber quedar con disuria, sangrado retropúbico y hematoma pélvico, atrapamiento de algún nerviecito, de algún nervio, y puede haber dolor prolongado, dispareunia, puede haber posteriormente. Las inyecciones de colágeno periuretral, miren, antes de la inyección, por supuesto, aquí había una rigidez de estas estructuras y pérdida de orina permanente o incontinencia urinaria de esfuerzo marcada. Entonces se hacen inyecciones de estas sustancias inertes y vamos a cerrar la uretra y hay continencia. Esto es temporal, como habíamos dicho. Acá tenemos ya lo que es el esfínter artificial, que es lo último que se debe hacer. Hay un dispositivo para accionar y provocar la apertura y que salga la orina. Y después de un tiempo se vuelve a accionar y se cierra. ¿Ya? O sea, una acción apertura el esfínter y otro lo cierra.
Esto generalmente, estos dispositivos pueden permanecer en el organismo de 10 o años, bordeando 10 años. Entonces acá tenemos el Sling, mire qué bonita imagen, el Sling TBT. O sea, se coloca la mallita debajo de la uretra proximal y del cuello y se eleva, salen. Se puede hacer una pequeña incisión, pero la mayoría de veces no es necesario, sino que se pierde, sale con una aguja por acá y se corta. No se hace ese kit que le dije que se pasa una tijerita en Metzenbau y que no debe movilizarla, o sea, debe pasar no ajustadamente. Y eso es suficiente para que haya buena continencia. Acá, en cambio, tenemos al otro lado el TOT. Esta va detrás del pubis, miren, va hacia la zona del pubis. Y hay veces pasa la zona de la musculatura y se pierde, ya no se anuda, se pierde en el tejido celular subcutáneo. Pasando la neurosis, ahí se pierde. No se les pone punto nada acá. En esta, igualmente no se pone punto, se baja de trazo y se deja. Es suficiente con que haya una pequeña tensión. Vendría a ser el TOT y el TBT. Últimamente, el TOT, incluso en la descripción que vamos a ver posteriormente, nosotros propugnábamos el TOT, pero los estudios a largo plazo, los que mejores resultados dan son el TBT. Este, este es más fácil. Este es más fácil y menos complicaciones, pero este da buenos resultados. Los tratamientos quirúrgicos de incontinencia urinaria deben ser evaluados a largo plazo, porque casi toditos, después de un mes de evaluado, dan con buenos resultados, pero debe evaluarse realmente después de 2 años, ¿ya? Porque hay tratamientos últimamente médicos que dicen que no son necesarios, no son urólogos, que no entienden o tan bien la fisiopatología y hacen correcciones de la incontinencia con láser. Ustedes ya se dan cuenta que, que son buenos resultados por unos pocos meses, ¿no? O por unas pocas semanas. Y después igual quedan. ¿Por qué? Porque no se cumple la restauración de la anatomía y de la fisiología normal de la continencia, ¿no? Hay que conocer todas las estructuras que hemos conocido ahora y que hemos insistido en que ustedes traten de captar para que haya buenos resultados. Eso de las cirugías, de láser, los tratamientos con láser, hay mejoramientos por escasas semanas y después, desgraciadamente, vuelve a tener los problemas la paciente. Acá también muy bonito, miren, para entender, acá se ve más gráficamente lo que vendría a ser, que es el TBT. La eslinga, la mallita va debajo de la uretra media proximal y eleva y se pierde en el suprapubis. No es necesario fijarlo al hueso, a ninguna estructura. Acá tenemos el TBT, también se usan unas agujitas especiales. Antiguamente los hacíamos con agujas rectas. Inicialmente hemos hecho con agujas rectas. O sea, divulsionamos el tejido paravesical y paruretral y nos vamos, hacíamos una pequeña incisión suprapúbica y pasábamos unas agujas que estaban eh, unidas con la, con la mallita, ¿no? Traccionábamos y cortábamos arriba, abajo y se solucionaba el problema. Y después cerrábamos la apertura vaginal de la pared vaginal anterior. Entonces, acá hay unas agujas que se utilizan de MET y aguja de MET modificada.
son dispositivos que se utilizan para traccionar miren, acá están las mallitas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la cirugía de la cinta suburetral retropúbica. Se usan estas agujas, un ratito. Se usan estos dispositivos, estas agujas que son más largas y tienen menos curvatura y que van a salir por la zona púbica, ¿no? Acá tenemos los dispositivos para colocar la cinta TBT, obturador. Son más cortas y una curvatura más pronunciada. O sea, este es el TOT o la TBTO. Hay unos, por decir, marcas anatómicas que son bastante precisas y que aplicándolo adecuadamente evitamos lesionar alguna estructura. Ahí se ve igualmente, ¿no? Esta es la tijerita que usamos para que no se ajuste demasiado. Acá tenemos la TV obturador, que es la que más se realiza porque es menos traumática y de más fácil curva de aprendimiento más corto. Rápidamente uno viendo y haciendo unas 6 veces ya es más o menos la probabilidad de evitar tener complicaciones es alta. La obturador. Entonces acá es lo que propugnábamos nosotros antes, pero ahora con todos los trabajos que están saliendo a largo plazo, la TOT está un poquito menos efectiva que la TBT. La TOT constituye, pues, una técnica muy eficaz para el tratamiento de la incontinencia urinaria esfuerzo, asociado o no a un trastorno del piso pélvico. Es una técnica reglada que requiere conocimiento anatómico de la región obturatriz. Es un hueco que hay que tener conocimiento radiológico y anatómico, así clínico, y entrenamiento en cirugía vaginal. Es reproducible por las diferentes enfermedades del piso pélvico. Es completamente aplicable a otras intervenciones del piso pélvico. Es una técnica muy segura, bastante segura, pero no extremadamente segura porque puede haber complicaciones. Con muy escasos efectos colaterales como la urgencia mencional, absolutamente reversibles, ¿no? Con el tiempo y con tratamiento. En el inmediato plazo no se encontró ninguna complicación con la utilización de malla de polipropileno, material de amplia disponibilidad y muy bajo costo. No es tan bajo costo, porque cuesta más o menos unos $400. Al no requerir citoscopía ni material de alto costo, afirmamos que esta técnica es completamente aplicable a las condiciones de nuestro medio. Por todo lo anterior, pensamos que los resultados a mediano plazo junto a la seguridad avalan su recomendación a los usuarios como técnica de primera elección en casos de incontinencia de orina el esfuerzo con o sin enfermedad en el piso pélvico. Algo así como somos tajantes acá, podríamos ser tajantes en decir que la TBT debe usarse como primera elección para las mixtas, para la incontinencia urinaria, esfuerzo más urgencia. Es la que mejor resultado da a largo plazo. Aquí tenemos la TOT obturador. Entonces, levanta la uretra proximal y la pasa a través del hueco obturador y no la fijamos a nada, la cortamos ahí.
y da continencia, ¿no? Acá tenemos la TOT, miren cómo debajo de la uretra proximal o media, y la eslinga o la mallita entra por el hueso obturador y no se fija en ningún lado, queda libre. Acá tenemos ambas, miren, la TBT va debajo de la uretra y se pierde en el retropubis. Y la otra no se va hasta el retropubis, sino que se pierde en los obturadores, en los huecos obturadores. Ambas se colocan con unos dispositivos previamente diseñados por las empresas fabricantes que facilitan el procedimiento, ¿no? Que hacerlo sin esas agujas es más complicado. Como le digo, antes usábamos agujas rectas y la divulsión era digital muy traumática. Entonces acá lo mismo, para que vean la TBT. La TBT acá va detrás del pubis, se pierde ahí, y la otra va a los obturadores. Bien, es lo mismo básicamente. La TOT. Ahí están los dispositivos, la aguja curva de Safiret T, que es para los obturadores, es más corta, la que va a la zona púbica, suprapúbica, es más larga. Entonces ahí está cómo se coloca la agujita y cómo se tracciona la malla para ambos lados, ¿no? Y luego se logra una tensión adecuada. Entonces, se puede hacer, en algún momento esto se hacía en consulta externa, o sea, en ambientes de cirugía menor, pero como hubo un tiempo de un silencio en la colocación de estas mallas, ahora uno toma las máximas precauciones al realizarlas, ¿no? Entonces, ahí está cómo se apertura, ahí están las zonas por donde va a salir la mallita. Sale, se corta y no se fija nada. Entonces la continencia urinaria mixta hay que estudiarla más y los que mejores resultados son la TBT. Antiguamente lo hacíamos, estas mallitas, como no había mallas, sacábamos nosotros aponerosis de los rectos anteriores y se hacían las suspensiones, las estillas suspensoras, los cabestrillos. Esto se ha hecho y daba buenos resultados porque no había rechazo al tejido propio, ¿no? Ahí está cómo se sacaba la fascia de los rectos, se aperturaba la zona vaginal, se divulsionaba la uretra y se hacía con tijeras y con pulpejo de dedos, se hacía camino para llevarlo a la zona suprapúbica. Mire, y ahí se jalaba, ya cuando se hacía la incisión arriba, con una pinza se jalaba la aponeurosis y hacía como cabestrillo, se colocaba, incluso la llegábamos a fijar nosotros, pero después se vio de que no es necesario fijarlo. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que teníamos que hablar el día de hoy. Un tema bastante bonito, y hemos sido un poco redundantes en todo eso para que le agarren la idea a este problema de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Muy bien, entonces ya estamos fuera de hora, entonces les agradezco por aguantarme tanto tiempo, o de repente ha estado escuchando la máquina nomás, no sé, o han escuchado ustedes todo. Bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches. Doctor, buenas noches. Chao. Nos vemos. Felicidades, chao.